Como usted sabe, nuestro pastor nos ha comenzado a compartir una serie con un título, muy importante, muy interesante, que pues debe producir hambre en nosotros, ¿verdad? Se llama Conociendo a Dios, y yo quiero darle continuidad a este sentir, y quiero hablarle de un tema que se llama la perspectiva de Dios. Usted sabe, hermano, que para conocer a Dios a fondo hay que estudiar la Biblia, ¿no es así? ¿Verdad que sí? Es imprescindible, no se puede negar que solo a través de la Biblia se conoce plenamente al Señor. Y cuando lo conocemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos las facetas de Dios, sus diferentes atributos. Y hay algo que yo aprendo, que está en la Biblia, que yo aprendo de la Biblia del Señor, y es que Él tiene su propia perspectiva, su forma de ver. Podemos aplicar la palabra perspectiva como forma de ver las cosas, ¿verdad que sí? La palabra perspectiva, para poderla aplicar a nuestra enseñanza, viendo un significado de diccionario al que yo recurría, me interesó mucho lo que significa. Mire, la palabra perspectiva es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Usted está frente a una situación y yo le pregunto, ¿cuál es su punto de vista, su forma de ver ante esa situación? Y no sé si usted lo ha notado, pero mire, cuando entre nosotros hablamos de un tema, de temas diversos, de un tema, X tema que sea, usted puede estar platicando con alguien y pueden surgir diferencias, ¿verdad? ¿Sí o no hay diferencias en los temas que hablamos, verdad? Y usted suele preguntarle a alguien con quien usted está platicando, suele preguntarle, ¿y tú cómo ves? ¿No lo ha hecho usted? Usted sabe que no tiene por qué imponer su forma de ver, y usted respeta la otra opinión y hace esa pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo ves? Es algo muy peculiar, ¿verdad?, que usamos, y cuando lo usamos, lo que queremos decir en realidad es, ¿qué opinas al respecto, verdad? Estás hablando de ese tema, mira, te voy a contar parte de mi vida para ver cómo ves tú esto. Y lo que le estás preguntando al decirle, ¿tú cómo ves?, es, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu forma de ver en esta situación? ¿Tú qué piensas? Y dependiendo de eso, de lo que pensamos y de la forma de ver que tenemos, en base a eso tomamos decisiones. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando dos formas de pensar o dos formas de ver las cosas se contraponen una a la otra, se necesita un punto de referencia más alto que ambas formas, en el que dichas opiniones reposen y logren un acuerdo. ¿Me expliqué? Tal es el caso de una ley en lo penal. Mire, por ejemplo, se lo voy a ejemplificar con una historia. Yo escuché un caso verídico que inclusive se hizo una película de esto, de un hombre que, regresando de su trabajo a su casa, se enteró que su nena de 14 años, de camino a la escuela, a su casa, fue violada. Dos maleantes se lanzaron hacia ella y abusaron de ella. La dejaron medio muerta ahí en la vereda, y llega su papá y se entera. Y obviamente la gente que vio a la niña, que se dio cuenta de la situación, le dan parte a la policía. Y tomando parte la policía, la autoridad ya de esta situación, este hombre, sediento de venganza por el daño de su nena, busca, y en la primera oportunidad que encuentra, y que ya habían aprendido a los dos violadores, cuando los llevan camino al juzgado, él saca un arma de fuego y los mata. Los asesina con un arma de fuego.
A la hora de llevar este caso al juzgado, hay quienes saben, conocen y aplican la ley sobre el padre de la niña, condenándolo, a prisión por haber matado a los violadores. Pero también hay quienes se ponen de su lado, afirmando que lo que este hombre hizo fue lo justo y lo correcto. Ya veo unas cabecitas aquí haciéndole así. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo ves? Clásica la pregunta, ¿verdad? ¿Tú cómo ves? ¿De cuál lado te pondrías? No me diga, ni le voy a decir el final de la película para que usted lo averigüe después. Cuando hablamos de una forma de ver, mis hermanos, hablamos de una forma de pensar. Y en la forma en que vemos las cosas, de esa forma es nuestro caminar. Dice un proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿A quién se refiere? Al hombre. Proverbios 23:7. Dice un salmo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe esto, no lo percibe. El insensato no lo entiende. Fíjese, note usted cómo el salmista hace una comparación muy especial aquí. Exalta las grandes obras de Dios, señalando que son producto de los profundos pensamientos de Dios. ¿Ya vio la conexión que hay? Grandes obras con profundos pensamientos. En sus obras, Dios nos muestra su forma de ver, ¿sí o no? Si a alguno de ustedes le gusta pararse frente a un paisaje, donde tú quieras, donde te gusta, que inclusive eliges ir de vez en cuando y te pones frente a ese paisaje, yo no sé dónde, tal vez vas cerquita, vas aquí a Tapalpa, ¿no? A Mazamitla, y ves las montañas, los pinos y dices, o tal vez te fuiste a las cataratas del Niágara, ¿no? Y te paraste ahí y dijiste, si esas son las obras de Dios, entonces qué profundo piensa Dios, qué perspectiva tiene Él, qué especial es. Dice la Biblia que Dios nos habla a nosotros diciendo en Isaías, porque mis pensamientos no son como los tuyos, ¿verdad? Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, nos dice a nosotros, ni tus caminos son como mis caminos. Y la palabra caminos aquí significa modo de acción, modo de proceder, modo de hacer las cosas, modo de ver. No son mis caminos, mis pensamientos como son los tuyos, dice el Señor. Y luego continúa diciendo a nosotros el Señor, como son más altos los cielos, hace una comparativa para que lo entendamos, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. Mi forma de hacer las cosas, de pensar, de ver, de analizar, es muy diferente a la tuya, dice el Señor, a la mía también, ¿verdad? Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mire, mi hermano, esto me está diciendo a mí que los pensamientos de Dios, su forma de ver las cosas, su perspectiva, que está plasmada en la Biblia, usted la tiene ahí en su mano. La perspectiva, la forma de ver de Dios, usted la tiene ahí en su mano. Es el punto de referencia más alto en el que todas las opiniones deberían de reposar para encontrar el justo acuerdo. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Sí, porque llega un momento en que en las diferencias que tienes con tu cónyuge, como sabes que eres cristiano y ella también, y llega un momento en el que, oye, ¿por qué haces tú las cosas así? Y luego ella también, ¿y tú por qué así? ¿Qué sucede? Como hombre sabio que eres, como mujer sabia que eres, ¿vas a la Biblia a los consejos en cuanto al matrimonio? ¿O vienes a la escuela matrimonial, verdad? A la escuela que se da aquí, y vienes a reposar, a dejar a los pies de Dios todas tus opiniones y llevarte la opinión de Dios a cambio. Y esa opinión, esa perspectiva de Dios te hace estar en un justo acuerdo con tu esposa.
¿Sí me explico? Por eso es que es el punto de referencia más alto que existe, donde todas las opiniones reposan y encuentran un justo acuerdo. Mire, con respecto a la acción, a la cualidad que tenemos los humanos de ver con nuestros ojos, Dios estableció algo al principio para aquellos que llamó a servirle, aquellos que querían estar en su presencia. ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Dios? A eso hemos venido, a gozarnos. Vives, de hecho, yo vivo en la misma presencia de Dios. Y Dios estableció para los ministros desde el principio una exigencia. Yo le invito a que la lea conmigo en Levítico 21. Estamos hablando de la forma de ver que tiene Dios comparada con nuestra forma de ver. Levítico 21, 16, ¿lo tiene? Dice así: y Jehová habló diciendo a Moisés: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones, es decir, de ahí hasta la eternidad, que tenga algún ¿qué? Defecto. ¿Lo está leyendo? ¿Sí? Que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Quién debe de abstenerse de acercarse a la presencia de Dios? El que tenga un defecto. ¿Sabía usted que a Dios no le gusta la gente defectuosa? No se asuste, espéreme. No se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Mire, déjeme darle una semblanza rápida, hermano. De manera espiritual, los cristianos de hoy somos parte de la generación de Aarón. Aarón fue el padre del sacerdocio, ¿sí? Si quiere saber más, véngase al instituto. Aarón fue el padre del sacerdocio. Y resulta que el sacerdocio, dice Éxodo 40:15, es perpetuo. ¿Y sabe cómo nos lo comprueba eso el Señor a nosotros? Porque nos dice a usted y a mí, en primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, ¿sí o no? Sacerdote es alguien que ministra a Dios, es un mediador entre la obra de Dios y Dios, es un mensajero, alguien que tiene que estar con Dios para traer el mensaje al pueblo. Tú y yo ministramos a Dios y después podemos ministrar a otros. Eso es una obra de sacerdocio. Aarón fue el que comenzó esto. Dios puso a Aarón para que fuera el inicio del sacerdocio. Y le dice a Aarón, a través de Moisés, Dios le habla a Moisés y Moisés le habla a Aarón diciéndole: no permitas que ningún sacerdote se acerque si tiene alguno de estos defectos. ¿Qué es un defecto para Dios en el hebreo? Es una lesión física. Estas demandas, que son meramente físicas, obviamente son sombra y figura de lo que Dios demanda de nosotros en el área espiritual. Vea el verso 18, por favor. Vamos a ver el primer defecto y en ese nos vamos a centrar en esta mañana. Dice Levítico 21:18: porque ningún varón en el cual haya, otra vez, ¿qué dice? Defecto. Fíjese cómo Dios remarca algo, en el cual haya defecto se acercará. Dígame solo el primer defecto. Varón ciego, que no ve. Y continúa Dios mencionando a Moisés los defectos que no deben tener sus siervos. Dios es exigente. ¿Cuántos saben que Dios es exigente? ¿No le da gusto eso? Y continúa diciendo: mira, Moisés, dile a Aarón que no me va a dejar entrar sacerdotes ni ciegos, ni cojos, ni mutilados, ni sobrados, ni quebrados de la mano, ni quebrados del pie, ni que les falle su aparato reproductor sexual. No los quiero. Dios dijo a Moisés: no quiero sacerdotes ciegos en mi presencia, Moisés. Y esta demanda de Dios de no permitir la ceguera en su presencia, Él la pone hoy delante de ti, delante de mí, que hemos sido llamados por Él para aplicar esta exigencia a nuestras vidas de manera espiritual. Mire, le voy a hacer una afirmación y al mismo tiempo una pregunta en relación a esta exigencia de Dios de no querer el defecto de la ceguera en su presencia. Si Dios dijo: no quiero ciegos en mi presencia, ¿qué sucede si alguien ciego entra a su presencia a ofrecer el pan
de su Dios. ¿Qué pasa? Lea conmigo verso 23 si es tan amable, de Levítico 21. Pero no se acercará tras el velo, está hablando del lugar, entre el lugar santo y santísimo. Había un velo, ¿recuerda usted? Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay, otra vez dígalo, defecto en él, para que no, ¿qué? Dígame hermano, por favor, profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y termina diciendo en el verso 24, y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Cuando usted lea la Biblia, mi hermano, cuando usted la estudie en su casa, que la lea con ganas de aprender algo, yo le recomiendo que usted nunca subestime ninguna palabra en la Biblia. Nunca subestime un verbo, un sustantivo, un nombre, un artículo. Todo tiene que ver. Dios puso cada palabra. ¿Cuántos lo creen? Aquí me está diciendo que Moisés, por orden de Dios, le tenía que decir esta orden a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Qué les tenía que decir? Que tengan cuidado de no tener un defecto con el cual profanen el santuario de Dios. ¿Quién se debe de enterar lo que profana el santuario de Dios? El pastor, los líderes y toda la iglesia. Porque cuando la iglesia no sabe lo que profana el santuario de Dios, dejan que suceda lo que sea aquí arriba y no dicen nada. ¿Me expliqué? Te puedes ir a iglesias en donde, por haber estudiado la palabra y por haber escuchado lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, te paras en la iglesia y dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué nadie dice nada? Porque no saben. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón, dile a sus hijos y dile a todo Israel. Todo Israel sabía, aunque no todos eran levitas y sacerdotes, de todos modos todos sabían que si un sacerdote ciego se atrevía a entrar, ¿era qué? Profanación. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted debe saber lo que es profanar el templo de Dios y lo que provoca que lo profanemos. El hecho de que un sacerdote ciego entre al santuario de Dios, para Dios eso es una profanación de su santuario. Alguien que no ve nada. Profanar es una palabra muy especial. Significa perforar. ¿Ha tomado usted en sus manos alguien? ¿Quién ha usado un taladro? ¿Quién? ¿Te gusta usar un taladro? Si yo quiero colgar algo en mi casa y la pared es de concreto, tengo que usar una broca, ¿verdad? Con punta especial para taladrar el concreto. Yo estoy profanando el muro, ¿sabía? Y estoy traspasando el límite que me da el muro. Y Dios de repente siente que le taladran su santidad. En lo que Él puso límites, hay una connotación en profanar que habla de que el que profana es el que quiere entrar a la fuerza como usando una cuña. ¿Ha visto que cuando te quedas sin las llaves de tu casa, te quedaste sin las llaves, agarras un desarmador y empujas el cancel para que bote la puerta? Eso es profanar. Un hombre ciego profana el santuario de Dios porque a causa de su ceguera no percibe los límites que Dios le pone frente a él. ¿Amén o no amén? ¿Puede usted imaginar lo terrible que es para una niña o una joven adolescente y para sus padres que la aman? ¿Puede usted imaginar lo terrible que es que un hombre profane su virginidad? ¿Sabe que Dios puso sabiduría en eso? De que una dama, una doncella, abra esa parte de su corazón y de su cuerpo el día del matrimonio. ¿Sí o no? Para eso Dios consagró esa parte. ¿Qué tal si es profanada? Imagínense si el papá se molesta, ¿cómo se molesta Dios? ¿Será grave o qué tan grave será que alguien profane por estar ciego el santuario de Dios? La santidad de su palabra. Dice que nadie que esté ciego
se acercará para ofrecer el pan de su Dios. El pan es la palabra de Dios. Si yo estoy ciego, voy a usar este pan para manipular. Lo voy a mal usar, lo voy a tergiversar y voy a manipular a la gente usando este pan, porque estoy ciego. Alguien que no tiene visión espiritual y perspectiva de Dios para interpretar los mandamientos bíblicos, profana el santuario de Dios. Respecto a la ceguera, le pregunto esto, hermano. ¿Estaba Dios discriminando injustamente a los hombres ciegos? ¿Usted cree que no? No. No, porque dice más adelante que le dijo a Moisés y a Aarón: no van a entrar en mi presencia, pero déjalos que coman de las cosas santas, atiéndelos, ayúdalos. Los dejó estar en el tabernáculo, pero no entrar al lugar santísimo, ni estar cerca de las cosas que ministran. Podían quedarse a recibir atención y escuchar, ¿verdad? Y lo que pasa aquí es que Dios no lo hizo para insultarlos. Más bien Dios tenía, al dar esta exigencia, tiene que ver con el hecho de que el sacerdote debe concordar lo más posible con la perfección del Dios a quien sirve. Amén. Eso es lo que Dios exigía. Yo soy perfecto, soy completo, quiero que así sean mis ministros. Por eso no quería ciegos en su presencia. Esta perfección, hablando espiritualmente, que Dios busca en nosotros, se cumple hasta que Cristo viene a nosotros. Usted puede leerlo en Colosenses 2:9, y dice que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Plenitud es todo lo que es la deidad. ¿Qué es la deidad? Es Dios. Todo lo que es Dios habita corporalmente en Cristo, y como Él está en nosotros, somos completos en Él. Y la palabra completos viene de un vocablo que es perfección, cumplimiento. Estás lleno en todos los huecos espirituales. Eso significa estar completo. Entonces mire, vamos aplicándolo ya de manera espiritual. Antes de venir Jesucristo a la tierra a entregar su vida en la cruz, había un velo que impedía ver a Dios. ¿Sí o no? Ver su gloria. Igualmente nosotros, antes de entregar nuestra vida al Señor, el velo de nuestra carne, el velo del pecado, el velo de las circunstancias, de los sentimientos, nos impedían ver a Jesús. ¿Sí, verdad? Y todo lo que nos ofrece su gracia, no podíamos verlo. Pero llega Jesús y rompe ese velo de arriba abajo, como dice la Biblia, ¿verdad? Ese velo de toda circunstancia, y entramos y vemos su gloria. La perspectiva de Dios, mis hermanos, para vivir un cristianismo verdadero, consiste en que cada día nuestro interés por lo espiritual sea mayor y nuestro interés por lo terrenal se anule. Esa es la perspectiva de Dios en cuanto a la vida cristiana, cosa que otros no lo predican así, tienen otra forma de ver desviada, ¿verdad? Que cada día tengamos una mayor visión de las cosas de Dios y una atención cero, totalmente cero, a las cosas de la tierra. Que cada día tú abras más tus ojos a lo espiritual que Dios quiere que veas, y cierres más tus ojos a las cosas de la tierra y de la carne. Hay personas que físicamente les falla su vista, ¿verdad? Hay personas que veo aquí, algunos con anteojos. Tú puedes ir con el oculista y puedes decirle: oiga, ¿sabe qué? Ya no veo bien con estos lentes. ¿Me puede hacer otros de otra graduación? ¿Sí está bien dicho? Otros con más aumento, así. Le voy a traer 2 botellas de Fanta para que me los ponga ahí, el fondo en los lentes, porque ya no veo bien. Y necesitas que te pongan casi unas lupas para ver, ¿verdad? Unos binoculares. Porque la vista natural se va atrofiando. Todos tendemos a batallar para leer, ¿verdad? Ay, ya necesito lentes. Pero en lo espiritual no ocurre así. En lo espiritual tú cada día debes ver más a la personalidad de Cristo reflejada en ti. Ver más lo espiritual y ver menos la tierra. Así va a suceder cuando Cristo venga.
La iglesia de Jesucristo se va a ir con Él y nos vamos a alejar ¿de dónde? Bueno, los que se van a ir. Nos vamos a alejar ¿de dónde? De la tierra, y nos vamos a acercar más a la gloria de Dios. ¿Sí o no? Hay que ver más en lo espiritual y que se anule nuestra vista hacia lo terrenal. Como Tomás, por ejemplo. Fíjese, es un hombre que no entiende que debe poner su confianza al 100% en Dios. Lo que va provocando en sí mismo es que su vista espiritual se acorte. Oye predicaciones de que Dios es fiel y es nuestro proveedor. La misma Biblia lo dice en un salmo que es el 23 y que nos sabemos desde chiquitos, y aún así dudamos y desconfiamos de Dios, y lo que hacemos es acortar nuestra vista espiritual. Como Tomás, que después de haber andado un promedio de 3 años, ¿verdad?, con Jesús, 3 años, viendo los milagros de Jesús, escuchando a Jesús decir que el Hijo de Dios se levantaría, llegan y le dicen que resucitó. ¿Y qué pasa con Tomás? No lo creo. Si no meto mis dedos, en sus llagas, entonces lo creeré. Llega Jesús y le dice: a ver, Tomás, ¿por qué no crees? La perspectiva de Tomás, como usted la conoce ahí, es la que la mayoría de los seres humanos tienen hoy. Hasta no ver, ¿no qué? No creer. Y Jesús llega con su propia perspectiva, su propia forma de ver, y le dice: bienaventurado el que cree sin haber visto, Tomás. La perspectiva de Jesús no es como la del mundo, de que si yo no veo, no creo. Jesús dice: si crees, podrás ver. Tomás dijo: ver para creer. Jesús dijo: creer para ver. ¿Es diferente la perspectiva de Dios a la nuestra, mis hermanos? Es muy diferente. Como cristianos de los últimos tiempos, ¿sí saben que estamos en los últimos tiempos? Nada más vea el precio de la gasolina para que se dé una idea. Es vital examinarnos a diario, y tratar con estas áreas de nuestra vida en las que podamos estar sufriendo ceguera espiritual. Tú puedes preguntarle a alguien: ¿y tú cómo ves esto respecto a la Biblia? Y a lo mejor te puede decir: no, pues no lo veo, no lo entiendo. Jesús, después de haber pasado un tiempo considerable con sus discípulos, les hace ver que aún están ciegos. Fíjese que no me di cuenta cuando lo apunté. Les hace ver que aún están ciegos a muchas cosas que ya deberían comprender. Vaya conmigo, si es tan amable, a Marcos 8. Resulta que en esta ocasión Jesús y sus discípulos fueron a un lugar. No vamos a meternos en ese detalle tanto, sino en lo que pasó ahí. Y van a ese lugar y tienen que llevar provisión. Y fíjese en lo que pasó, Marcos 8:14, ¿lo tiene? Muy bien. Habían olvidado de traer pan. Fueron con Jesús a un lugar y se les olvidó ¿qué? El pan. Es como si tú fueras al parque metropolitano con tus hijos y no llevaste las tortas de jamón. Se te olvidó llegar ahí al Oxxo a comprar todo para comer allá, ¿verdad? Y ellos llegaron con Jesús y: no traemos pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: ¿quién? Jesús. O sea, lo que está hablando aquí es: y Jesús alzó la voz y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Fíjese lo que hizo Jesús aquí. Al ver que comenzaron a hablar de pan, sacó un tema del pan, usando la levadura como ejemplo. Es decir, ellos estaban, fíjese si no le es familiar esto, ellos estaban: oye Pedro, ¿quién trajo el pan? No, pues yo no. ¿A quién se lo encargaste, Santiago? Creo que Andrés lo trajo. A ver, ve con Andrés. Va. Mateo, ¿dónde está el pan? Así estaban ellos discutiendo qué pasó con el pan. Y Jesús, oyéndolos hablar, yo creo bien tranquilo ahí, ¿verdad? El pan. Ya sé qué les voy a decir. A ver, vengan todos. Guárdense de la forma pecaminosa de actuar de los fariseos y de Herodes,
¿Qué respondieron ellos al respecto? Fíjese lo que respondieron. Verso 16 de Marcos 8. Y discutían entre sí diciendo: eso nos dice porque no traemos pan. ¿Sí lo entendió usted o no? ¿O estamos igual que ellos? O sea, Jesús sabía que les faltaba el pan, pero se puso a hablar de otra cosa. ¿Se fija? Y ellos: es que dice eso porque ahorita no traemos pan. Imagínate que tú mañana tienes que pagar la renta y no traes, pero ni los hilitos de la bolsa del pantalón cuando lo lavas. No traes nada y dices: Señor, se me fue el dinero en otras cosas y no traigo para la renta. Y llegas en la noche a tu casa, cual buen cristiano, necesitado, y llegas y te postras y dices: Señor, no tengo para la renta, súpleme, Señor. Padre, necesito el dinero para la renta. Y duras media hora hablando de lo mismo. La renta, Señor. Ahí viene el señor Barriga, Padre. Y tú estás como Don Ramón, sin dinero. Y Dios arriba escuchándote. Escuche bien, Dios arriba escuchándote así: la renta, la renta. Me acordé de una cosa. ¿Te acuerdas cómo maltrató Saúl a David? ¿Y tú? ¿Y eso qué, Señor? ¿Por qué me dices eso? Te estoy pidiendo para la renta. No, espérate, no me distraigas. ¿Te fijas cómo cuando llegaron al desierto y persiguió David a Saúl y le dijo: mira, Saúl, no te maté y pude haberte matado, que Dios pague a cada uno conforme su lealtad? ¿Qué aprendes ahí? Y tú: Señor, no tengo tiempo para aprender nada, no tengo para la renta, ¿no me estás oyendo? ¿Qué pasará con Dios? ¿No le interesaba que les faltaba el pan? Y dijo: los voy a distraer para que no piensen en pan, les voy a hablar de un tema de Herodes y los fariseos. ¿Eso hizo? No, fíjese lo que pasó. Verso 17 de Marcos 8. Y entendiéndolo Jesús, ¿qué entendió? Entendió que discutían por algo que no iba. Jesús ya quería empezar la reunión, la célula, y ellos estaban pensando en otra cosa. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no qué? No ven. Y teniendo oídos, no oís. Y como dice la frase: no hay peor ciego que el que no quiere oír. Y no recordáis. El hecho de que el corazón, mis hermanos, se endurece y no comprende la revelación de Jesús está ligado a una ceguera espiritual. ¿Sí o no? Las dos cosas van una con la otra: dureza de corazón y ceguera espiritual, ¿verdad? Quien no tiene la forma de ver de Jesús, su perspectiva, no solo está corto de vista, está prácticamente ciego espiritualmente. Verso 19. Y Jesús les exhorta diciendo, fíjese lo que les dijo: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Nomás les faltaba contestar así, ¿verdad? Igual que a nosotros a veces. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Ya entendí, Señor, ya entendí. Ya sé lo que me quieres decir. Lo que pasa es que como estamos preocupados de no traer pan, lo que tú nos quieres decir es: oigan, ¿por qué se preocupan por el pan si yo estoy aquí? ¿No multipliqué el pan allá? Usted diga: sí, ustedes son los discípulos. ¿No multipliqué el pan acá y sobró pan? Sí. Entonces este discípulo que no existe, no está en la Biblia, pudo haber dicho eso: ya entendí, lo que pasa es que no quieres que nos preocupemos porque como estás aquí, pues tú nos vas a multiplicar el pan. ¿No? Si Dios te responde con otra cosa, diciéndote: mira,
Ya sé que necesitas para la renta, ya lo sé, espérame, no me distraigas, ahorita te lo doy. Ahorita te lo doy, espérame. Pero ese espérame no llega, ¿verdad? Lo que pasa es que tenías mucho sin venir y te quiero hablar de otra cosa. Mira, esa forma que tienes de tratar a tu esposa no me gustó para nada. Y ella es un vaso frágil. Y te puse esa necesidad de dejarte sin lana para la renta. Lana es dinero para los de internet. Te dejé sin dinero para la renta para que te acerques a pedirme algo y aprovecho yo para hablarte de lo que quiero yo hablarte a ti. ¿Sí o no? O sea, como cuando alguien te visita, ¿verdad? Y le dices, qué bueno que viniste. Quería decirte algo. No, vengo rápido, brother, nomás vengo para decirte así, pero yo quiero decirte otra cosa. ¿No es Dios así con nosotros? Y nosotros queremos hacer caer a Dios en nuestro afán. Señor, no tengo para la renta, hola. Y Dios, hola, te quiero hablar de otra cosa más importante. En otras palabras, si no tenían pan en ese momento, ya se le ocurrirá algo a Jesús, ¿no cree? Ya se le ocurrirá, a la hora que llegue la hora de comer, Jesús les va a decir, vénganse, recojan su pan. Pero no lo entendemos, estamos ciegos y duros de corazón. Y anteponemos nuestra necesidad a lo que Dios nos quiere hablar. Jesús les quería hablar de la levadura de los fariseos porque era un tema apremiante para Jesús y ellos antepusieron su necesidad del pan. La necesidad de los discípulos era terrenal. La necesidad de Jesús era alimentarlos espiritualmente. La perspectiva de Jesús es diferente. Jesús saca una lección espiritual de donde sea, ¿sí o no, mi hermano? Hasta pasar y ver a tu bebito caminando, ya te está Dios hablando algo, ¿sí o no? De lo que sea Dios nos habla, Dios usa todo, nos quiere hablar. La perspectiva de Jesús es siempre enseñarnos algo, no importa que haya necesidad. Es más importante para Dios que aprendamos antes que comamos, que querramos tener las cosas naturales. Vaya conmigo al verso 22, por favor, de Marcos 8. Y se llevó a sus discípulos a una experiencia más respecto a este asunto de ver. Mire, vino luego a Betsaida, estoy en Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida, ¿un qué? Un ciego que no veía, ¿verdad? Pues claro, Julio. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Jesús era discreto, ¿verdad? No era un fantoche como muchos de hoy. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó, ¿si qué? Si veía algo. Fíjese, mi hermano, deténgase aquí, por favor, y medite en esto. Jesús tocó al hombre a solas. ¿Sí o no? Lo sacó de entre todos, como a ti y a mí nos saca de todo y nos dice, ven tantito. Lo tocó, le escupió, bendita saliva, ¿verdad? Y le dijo, te he tocado, ¿qué ves? ¿A ti te ha tocado el Señor? Sí. Dios te pregunta a ti, ¿qué ves? ¿Cómo ves hasta hoy la vida cristiana? ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas espirituales? Te he tocado, ¿qué sucede en ti? ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo ves y vives la vida cristiana? ¿Cuál es tu perspectiva a partir de que yo ya te toqué? ¿Cuál es tu perspectiva en medio de la situación que tienes de necesidad? ¿Me estoy explicando? ¿Los que están dormidos, me estoy explicando? Esa es la pregunta en el trasfondo espiritual que Jesús nos hace a nosotros. Nos toca y nos dice, ¿qué ves? Verso 24. Él, el hombre de Betsaida, mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Tenía este hombre la visión completa o todavía no? No, lo veía bien. Mire, hermano, le dije al principio que nunca subestime ninguna palabra en la Biblia. Yo tuve la curiosidad de ver todas estas ocasiones en que se maneja ver, veía, mirando, y fíjese lo que hay aquí. Cuando Jesús le pregunta a este hombre si veía algo, la palabra veía es el vocablo griego blepo. Blepo.
y significa ver, nada más. Pero cuando el hombre voltea hacia Jesús mirando y ve los hombres como árboles, pero que se mueven, que andan, la palabra mirando ya no es blepo, nada más, es anablepo, que significa levantar los ojos, recobrar la vista. Este hombre no solo levantó sus ojos en un aspecto de a ver qué veía, estaba comenzando a recobrar la vista, estaba comenzando a ver las cosas diferente. Este hombre recuperó la vista, aunque todavía no tenía la visión completa. ¿Sabía usted, mi hermano, que debemos pedir a Dios que abra nuestros ojos, aunque ya creemos que vemos? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O tú crees que ya lo ves todo? Yo no. Eso es un pecado grave que cometieron los fariseos, decir que ya veían. No cierre su Biblia de Marcos, le voy a dar un paréntesis de Proverbios. Debemos de pedir a Dios que nos abra los ojos, aunque creemos que ya vemos. Dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Es decir, antes que tu propio proceder, modo de proceder, reconoce el modo de proceder de Dios y actúa bajo esa manera de ver. Y el verso 7 de Proverbios 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe qué significa la palabra opinión aquí? Es la palabra ayin, A-Y-I-N, que significa vista. ¿Qué está diciéndonos el Señor? No seas sabio ante tu propia forma de ver. Mejor teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio a tu propia vista. Yo veo bien, Julio. Yo ya veo todo. Soy vidente. Vamos a retomar al hombre de Betsaida para ver qué pasó, ¿sale? Marcos 8:25. Antes de leer le pregunto lo siguiente, o se lo confirmo, mejor dicho. Jesús sabía perfectamente que este hombre iba a necesitar una vez más el toque de su mano, amén. Pero esto sirvió de prueba para que aquel hombre aprendiera algo y nosotros junto con él hoy una lección que significa lo que es ver en realidad en el Espíritu. En Marcos 8:25 dice: luego le puso, diga conmigo otra vez, tú y yo venimos a la iglesia otra vez. Dios nos quiere tocar otra vez. ¿Cuántas veces necesita tocarnos? Las que Él quiera. ¿De acuerdo? Le puso las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que ¿qué? Que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Yo le dije que la palabra anablepo era levantar los ojos. Esta palabra que dice y vio de lejos es otra palabra que se dice emblepo. No es blepo ni anablepo, es emblepo. Usted lo puede buscar en su estudio personal. ¿Y sabe qué significa? Significa observar fijamente y significa discernir claramente. Este hombre ya no solo levantó los ojos y vio algo borroso, ahora vio claramente y de lejos todas las cosas. ¿Cuántos quieren ver así en el Espíritu? En esas áreas en donde dices: Julio, no sé qué hacer, no entiendo esto, ¿qué debo hacer? Veo borroso, Julio. Deja que Jesús te toque y vas a ver de lejos y claramente, discernir claramente. Jesús pudo haber devuelto la visión, ahora sí le pregunto, a este hombre de una sola vez, ¿sí? Y tal vez así nosotros tenemos esa hambre hoy, ¿no lo cree? Quisiéramos tener la visión completa de una sola vez. Señor, me trompiezo mucho, Señor. Le fallo mucho a mi esposa, Señor. Y te duele. Señor, otra vez volví a gritar, otra vez volví a hacer esto. Ya, Señor, devuélveme la vista totalmente.
Yo quisiera eso. Pero Dios nos toca poquito así y nos va dando la vista cada día para ir hacia Él y decirle: abre mis ojos, Señor, más, 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 hasta que el día en que tú vengas en las nubes, como la Biblia dice que todo ojo le verá. Y es probable que algunos de aquí no lo vayan a ver, porque se pueden quedar ciegos al día que Jesús venga. Puede venir Jesús por su iglesia y tú: ¿qué pasó? No lo vi. No lo viste nunca. No escuchaste nunca. No abriste tu corazón nunca. Por eso nunca viste nada. El día que venga, tú no lo vas a ver. Jesús quiere que cada día tengamos hambre por ver más en el Espíritu y tener más su forma de ver, que nos toque otra vez para ver de lejos y claramente, que cada día nos lleve más en su madurez. Amén. Aquel hombre pudo haber dicho: veo un poco borroso, Señor, pero con eso es suficiente. Alguien que necesita lentes va al oculista y le dice al oculista: a ver, pongas estos lentes a ver qué tal ve. Y ves todo borroso así, hasta te lloran los ojos, ¿no? Con eso basta, gracias. ¿Te vas así? Pues no, es obvio que no. Qué ejemplo tan burdo, dirías tú. Pues este hombre se quedó ahí parado. Dijo: yo voy a perseverar porque necesito que Jesús me vuelva a tocar para ver bien. Y Jesús tampoco se fue de ahí, porque sabía que debía de tocarlo otra vez. ¿Cuántos aquí están satisfechos con lo que han visto de Jesús hasta hoy? Yo no. No se deje llevar por lo que le pregunto siempre. Entonces, amén, amén. ¿Cuántos están satisfechos con lo que han visto de Jesús hasta hoy? Yo no. Yo quiero ver más de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí saben que necesitan un toque diario de Jesús para ver de lejos y claramente? Ahora sí. Jesús pudo haber dicho a este hombre: si ves a los hombres como árboles, ya te puedes ir. No, Él se queda ahí hasta que nuestra visión quede clara. La obra que Jesús comenzó en nosotros la va a terminar, amén, hasta el día de Él. ¿No das gracias a Dios que Jesús siempre está ahí para guiarte cuando no ves nada? Y nos dice: es por aquí, mira. Y como Él es la luz, vemos bien. Aquel hombre perseveró hasta recibir la visión total que Jesús quería darle. Tampoco Jesús se movió hasta que Él viera bien. Cada día debemos pedir: Señor, abre mis ojos este día para ver aquellas cosas que creo estar viendo ya y en realidad me ha faltado visión, para hacer tu voluntad en mi familia, en mi trabajo, en el negocio que tengo, que tú me has dado, en mi propia vida, en mi ministerio. Quiero ver, Señor, con tu forma de ver. Dios, ante una petición como esta, mire lo que responde. Es una palabra en Isaías 42. Dice: yo guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Por el camino que menos te imaginas, Dios te va a guiar, porque sus caminos no son nuestros caminos. Y dice: les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí con nosotros para volvernos a tocar y darnos luz a nuestros ojos? ¿Amén? Para tener una nueva forma de ver. Mis hermanos, hoy en día la Iglesia Universal de Cristo, y no me refiero al nombre de una denominación, me refiero a la Iglesia Mundial de Cristo, está siendo profanada por sacerdotes ciegos, supuestos ministros que dicen enseñar la Biblia, pero bajo su propia perspectiva y opinión, haciendo creer a muchos que los milagros que Jesús da es todo para la iglesia. ¿Está bien eso? ¿No? No. Jesús puede sanarte de una enfermedad terminal, pero puedes continuar estando ciego. ¿Sí o no? Tú puedes ir a visitar a un enfermo y decirle: Jesús te puede sanar, y oras por él y tal vez tiene cáncer y tú tienes un don de Dios y sana, y te vas.
Muchos hombres usan hoy plataformas para gritarle a la gente que es su sanador. Pero como son ciegos, como no ven, no lo presentan como el Salvador. Y tú puedes pregonarle a la gente que los puede sanar Jesús, que te sanó a ti. Pero si no les pregonas que Jesús los puede salvar y perdonar su pecado para que no se vayan al infierno, no tenemos entonces una visión clara de lo que es Jesucristo como persona y Salvador. ¿Me expliqué? El que no tiene una visión clara de la personalidad de Cristo para pregonarlo como el Salvador, primero, no tiene una visión clara de quién es Jesús para él. Todos los hombres que hoy enseñan a la iglesia a buscar a Dios solo para reclamar bienes materiales, de los cuales ya estamos hasta acá, ¿verdad?, infunden en la gente una perspectiva diabólica. Y Dios dice de ellos: los atalayas de Israel son ciegos, no ven, no tienen visión, son todos ignorantes, dice Isaías 56. Vaya conmigo, si es tan amable, a Mateo 23. Vamos a ver de qué forma hizo ver su ceguera Jesús a unas personas que menciona aquí. Mateo 23. Vámonos rápido, es verso 26. ¿Lo tienen? Muy bien. Díganme las dos primeras palabras con las que amorosamente Jesús le habla a este hombre. Fariseo ciego. Recuerde que no hay peor ciego que el que no quiere oír. Sí, porque estás ciego y no ves. Y de pilón no quieres oír. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera, ¿qué?, sea limpio. ¿Hay algo que agregar a esto? Nada. Mire, hermano, se supone que los fariseos tenían la responsabilidad de guiar a Israel en la revelación de la ley, buscar de parte de Dios lo que en la ley se encontraba para saber quién era el Mesías de Israel, pero no lo hacían. Ellos pudieron haber leído la ley y los profetas y decir: todo esto que dice aquí concuerda con Jesús de Nazaret, Él es el Mesías. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. En vez de quitarle la venda al pueblo, se la apretaban más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no lograban ver al pueblo que reconocieran a Jesús? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Algo que sobresalía en los fariseos era su conocimiento en las cosas de la ley de Moisés, pero jamás tuvieron entendimiento. No es lo mismo conocimiento que entendimiento. Tú puedes atiborrarte de conocimiento y estar cerrado en tu entendimiento a la palabra de Jesús. Ellos cerraron su corazón al mensaje de Jesús, que no era contra la ley, pero era necesario discernir su mensaje con sencillez y sabiduría, lo que Jesús traía, para poder recibir revelación. Jesús buscó en ellos, antes que conocimiento, buscaba sencillez de corazón. Eso es lo que busca en ti y en mí, mi hermano. Jesús va a buscar en ti y en mí para hacernos ver las cosas como Él quiere, sencillez de corazón. Pero no lo encontró en los fariseos y seguían obstinados y se quedaron ciegos. Hasta el día que lo mataron, abrieron los ojotes. Pero ya era tarde. Todo el conocimiento que podamos adquirir de la Biblia debe ser para llevarnos a una mayor revelación del carácter de Cristo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Sí, yo no sé para qué usas tú el conocimiento que tienes de la Biblia, pero debe de ser para que todo se aplique a nuestra manera de ver y de andar ante Dios, en nuestro diario vivir. ¿Sabe usted, mi hermano, lo que es los puntos ciegos en la vista humana? ¿Hay aquí algún oftalmólogo? Mire, yo me puse a estudiar lo que son los puntos ciegos en la vista humana. Qué sorprendente, hermano. ¿Sabía usted que la ciencia también Dios se la regaló al hombre? También estos significados que yo le voy a compartir de un diccionario también vienen del corazón de Dios, porque Dios nos hizo, ¿sí o no? Mire lo que son los puntos ciegos en la vista humana. El punto ciego es la unión entre la retina y el nervio óptico. ¿Qué sucede en esa unión de la retina y el nervio óptico del ojo humano? Eso ocasiona una falta tanto de conos como de bastones.
Los conos son células en forma de cono que sirven para distinguir los colores. Y los bastones son células en forma de bastones para distinguir el color blanco y el negro. A falta de esas dos tipos de células, hay un punto ciego en esa ubicación del ojo y se pierde toda la sensibilidad óptica en esa área. ¿Ven? Ya aprendimos algo de oftalmología, ¿sale? El diccionario Larousse dice esto, muy ilustrativo para nosotros. Un punto ciego es la localización en el fondo del ojo insensible a la luz que corresponde a la entrada del nervio óptico. Normalmente no percibimos la existencia de un punto ciego debido a que el otro ojo suple la información visual para el otro. Por ejemplo, tú vas manejando en tu carro, en la calle, y pones la direccional para dar vuelta a la izquierda y hay una calle de doble sentido y tú no te das cuenta que viene un ciclista por este lado y tú pones tu direccional y solamente vas a cuidar que no venga nadie de allá, ¿verdad? De aquel sentido, tú vienes así para dar vuelta a la izquierda y resulta que cuando tú volteas así, el ciclista ya está aquí y se ubicó exactamente en el punto ciego de tu ojo y no lo viste. Y tú das vuelta y sopas, perico. Te llevas al panadero y el tiradero de virotes ahí en la calle, ¿no? ¿Qué es lo primero que te gritan después de haberlo atropellado? ¿Estás ciego o qué? ¿No? ¿Y qué es lo primero que tú respondes? No lo vi. Esa es la respuesta a ese tipo de ocasiones. Hay un punto ciego en el que es que ahí no lo vi, me falló el otro ojo para suplir la información. Y ahí hay algo muy interesante en este aspecto todavía. Mire, también es difícil percibirlo, el punto ciego, con un solo ojo, ya que ante la falta de información visual en la zona del punto ciego, el cerebro recrea virtualmente y rellena esa pequeña área en relación al entorno visual que lo rodea. Yo volteo hacia esta pared. ¿De qué color es? Los que no están daltónicos. ¿Marrón? Vamos a ponerle marrón. Entonces yo paso aquí frente a la pared color marrón y la veo así. Y resulta que hay un insecto de este tamaño así grande, digamos una avispa, parada ahí, pero yo paso y al voltear a ver, veo la puerta y veo el color marrón y me paso así de largo y no veo a la avispa. ¿Sabe lo que hizo mi cerebro para no ver a la avispa? Rellenó mi punto ciego de color marrón. ¿Cuántos entienden esto? En los puntos ciegos espirituales que tenemos en nuestro corazón, donde no vemos realmente como Dios quiere, nuestro razonamiento rellena y vemos conforme a nuestra manera de pensar. ¿Está aplicable esto? Dios quiere que en los puntos ciegos, en donde no vemos bien todavía las cosas como Dios quiere que veamos, no rellenemos con algo virtual, que rellenemos con la palabra de Dios, que es la luz, porque la luz es la que produce que el ojo pueda ver. Punto en el ojo, el cual es insensible a la luz. Señor, en esos lugares pequeños donde no veo y he sido insensible a la luz de tu palabra, rellena, Señor, ese punto negro con tu palabra para ver bien lo que hay ahí. Amén. Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Debemos dejar que esos puntos ciegos sean rellenos con la palabra de Dios. Jesús tenía una perspectiva muy diferente a la de los fariseos. Le voy a decir unas cuantas perspectivas rápidamente. Todas están en Mateo 5 para que usted las lea después. Las voy a decir de manera muy ágil. Jesús llega y dice en Mateo 5:21: oísteis que fue dicho. ¿Qué significa eso? Esta fue la perspectiva en aquel tiempo. Y Jesús dice, ¿cuál es la perspectiva de aquel tiempo? No matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿qué significa eso? Yo lo veo así. Ustedes lo ven así, pero yo lo veo así. Y lo que Jesús ve es autoridad. ¿No lo cree usted conmigo? La forma de ver de Jesús es el punto de referencia más alto para que reposemos en Él y llegar a un justo acuerdo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, no que lo mates, no que jales del gatillo con una pistola, que te enojes con tu hermano y le digas necio y le digas fatuo, quedarás expuesto al infierno de fuego. ¿Es diferente la perspectiva de Jesús? Es más exigente, pero es santa. ¿Cuántos saben que para llegar a la santidad de Jesús debemos exigirnos a nosotros ver como Jesús ve? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, sí, yo no cometo adulterio. Yo volteo a ver a una mujer y no cometo adulterio. Y Jesús dijo, pues esta es mi perspectiva. ¿Cómo ven? El que voltea a ver a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Es diferente la perspectiva de Jesús? La perspectiva del hombre, mis hermanos, se queda arrastrando el lodo, el polvo. La de Jesús es para alcanzar a ver la gracia de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, que no sea solo por causa de fornicación y adulterio, sino debe de quedarse con ella. ¿Cuántos de ustedes saben, mis hermanos, que el plan de Dios en el matrimonio era que nunca se disolviera? Muchos pueden tener esta manera de pensar y decir, Julio, entonces ¿por qué el divorcio está en la Biblia? Significa que es una solución que Dios da como una opción, ¿no? Déjame decirte que no. Jesús, cuando los fariseos le preguntaron, oye Jesús, entonces ¿por qué en la ley dice que el que repudia a su mujer le puede dar carta de divorcio? ¿Sabes qué le respondió Jesús? Por vuestra dureza de corazón. Porque nomás están pensando en dejar a una e irse con otra. Y no habéis oído al principio, en el Génesis les dice Jesús, no habéis oído al principio que Dios hizo al varón y al varón y a la hembra y los creó para que fueran una sola ¿qué? Carne. Y agrega la frase gloriosa que se dice en las bodas. Jesús, no Pablo, Jesús. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Es idea de Dios el divorcio? Nunca. Es una opción que brotó del corazón ciego del hombre. Y Jesús da esta opción y dice, ¿quieren separar? Ah, bueno, pues que sea nada más por adulterio. Que sea nada más porque tu cónyuge rompió el pacto. Si no, no. Qué perspectiva tan diferente, ¿verdad? Y luego dice Jesús, ¿habéis oído que fue dicho, no perjurarás? O sea, no jures, sino que cumplas al Señor tus juramentos. Jesús dice, mejor no jures. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada que hay en el universo. Mejor que tú sí seas sí y tú no sea. No, mejor sea un hombre de verdad y una mujer de verdad. No jures. Eso dice Jesús. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, pero mi perspectiva es, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si te pelea por quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Cuál es la perspectiva del hombre? Me las va a pagar, ¿verdad? Por eso estamos llenos de rencor. No vas y le cobras la ofensa, pero sí estás con la factura en tu corazón. Guardas la factura. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Ah, pues mi perspectiva es esta, dice Jesús. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y haz bien a los que te aborrecen. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Mis hermanos, le pregunto para finalizar esto, ¿cómo está nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas espirituales hoy? ¿Cómo está? Dios te ha tocado y te dice como aquel hombre de Betsaida, ¿cómo ves? ¿Qué ves ahora? Tú puedes decir, Señor, veo borroso. Ah, pues te voy a volver a tocar cuantas veces necesites para que veas bien. ¿Echamos mano del consejo bíblico para resolver cualquier situación? ¿O hay áreas en donde todavía le dices a Dios, Señor, aquí yo me encargo? Deja esa novia que no es cristiana. Señor,
yo me encargo. Deja de golpear a tu esposa. Señor, no entiende. Hay áreas en las que optamos por buscar una solución bajo nuestra propia perspectiva y no bajo la forma de ver de Dios. Jesús les dijo a los fariseos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos dijeron: a ver, Jesús, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que estamos ciegos? Y Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa eso? Por cuanto ustedes dicen, lo primero es, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué significa eso? Si fueran ciegos físicamente. ¿Sí o no? Si no vieran lo que hacen físicamente, yo los toco y los sano y les quito su pecado. Pero por cuanto dicen, yo veo, yo todo lo veo, ¿a mí qué me vas a enseñar? No tengo puntos ciegos. Ah, pues Jesús dice, tu pecado permanece. A los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos, a esos Jesús les dio entendimiento y revelación espiritual. Pero rechazó y les puso la venda más apretada a los obstinados, que decían, yo veo, ¿por qué me llamas ciego? Mis hermanos, tener la visión y vivir bajo la visión de Jesús, bajo la forma de ver de Jesús, es la muestra palpable de que tú has nacido de nuevo. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo o no? Es que ves como Jesús y te interesa siempre hacer las cosas como dice la Biblia. Recurres a la Biblia para todo. Uy, qué exagerado. No, qué buen cristiano eres. ¿Amén? Cierra tus ojos conmigo para orar. ¿Amén? No se vaya de esta reunión sin pedirle al Señor que nos vuelva a tocar. Si vas a salir, no distraigas a los que sí se quieren quedar. Señor, dile en voz alta, Señor, tócame otra vez. Veo las cosas borrosas a veces. No veo claramente. He levantado mis ojos. Me está comenzando a ser restaurada la vista, Señor, pero me gustaría ver claramente y discernir. Ayúdame, Señor. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Poderle tocar y decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte, poderte tocar y decirte que te amo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle que le amo. Ven y abre mi
ayúdame a oírte. Abre mis ojos, pues quiero ver a Cristo. Ponte de pie y levanta tus manos. Dile: Señor, rellena con tu entendimiento esos puntos ciegos en mi vida. No quiero voltear y creer que lo he visto todo. Quiero tener la visión espiritual, Señor, de descubrir lo que no está ahí, pero está ahí, y hacer lo correcto. Ayúdame, Señor, porque estoy ciego, y solo tus manos al tocarme me devuelven la vista. Oh, Señor, tú estás tocando en este día nuestro corazón para poder ver bien lo que debemos de hacer. Que tu palabra es la luz, es la lumbrera a nuestro camino, que se refleja en nuestros ojos y podemos entonces distinguir y discernir claramente. Gracias, Señor, por abrir mis ojos. Tócame cada día, porque quiero verte hasta aquel día en el que todo ojo te verá, y yo quiero ser esos ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.